Buenas noches, bienvenidos a 52 Minutos. Otra semana agitada en la política nacional, pero también en la provincial. Hemos visto con el correr de los días distintas declaraciones polémicas del presidente o de funcionarios, ese círculo cercano del cual conocemos la voz de 2 o 3 interlocutores con la sociedad. Y no vamos a hacer un repaso de todo lo que aconteció, que es muchísimo, por cierto, pero sí vamos a puntualizar en lo que está pasando, ya no en la pública, sino en las profundidades de la política y de cómo se va conformando las nuevas alianzas en distintos dirigentes que no necesariamente forman parte del mismo espacio político. Hay una transversalidad, diría Néstor Kirchner, si estuviese observando este proceso que se está dando en la política. ¿Por qué? Porque ven que más allá de las agresiones de Adorni, de Mondino, del propio Javier Milei, del bullying permanente que hacen los trolls oficialistas, las empresas dedicadas a difundir fake news y a agredir a personas, y no solo personas que se mueven en la arena pública, sino que también son gente de a pie, como se dice, ciudadanos comunes, como ustedes, como nosotros, acá, en este encuentro que hacemos en 52 minutos. Por ejemplo, cuando estuvo en la escuela donde Milei hizo primaria y secundaria, una docente osó decir que con la jubilación y con el ajuste no le alcanzaba para llegar a fin de mes, y eso fue suficiente para que la ira oficialista apuntase contra esta docente, ¿no? El mismo presidente dijo que era mentirosa, en fin, todo lo que suele decir cuando alguien opina algo que no le gusta. En el mismo acto se burló de un chico que se había desmayado, que estaba de abanderado y previamente había sido una chica que le había pasado algo similar. Hizo algunas comparaciones y alusiones sexuales en frente de alumnos del secundario y de la primaria. En fin, una serie de aberraciones que no se lo perdonaríamos a ningún dirigente de nuestro país. Imagínense si Cristina Kirchner, yo digo que practicara el 10% de las agresiones que el presidente Javier Milei dispara a diario, las cosas que estaríamos diciendo los periodistas. Pero eso no ocurre. Lo cierto es que el poder adquisitivo se va deteriorando y más allá de toda esta batalla que nos quiere hacer creer el presidente que existe, lo cierto es que cada vez es más difícil llegar a fin de mes, cada vez más difícil comprar alimentos, cada vez se dificulta más el acceso a los medicamentos, a la atención médica, cada vez va a ser más difícil poder estudiar, porque las escuelas públicas y las universidades tienen dificultades para poder financiarse, para poder destinar fondos para el mantenimiento mínimo que requiere una institución, porque también cada vez es más difícil poder llegar a fin de mes y empieza a ser más difícil también sostener el trabajo. Empezamos a ver, y eso sucede sobre todo en la ciudad de Rosario, que cuando en la Argentina hay un proceso que obliga a las empresas a despedir gente, en la ciudad de Rosario o en el Gran Rosario, en esta zona, lo sentimos fuertemente
Y es como el canario en las minas de carbón, ¿no? Que ponen en una jaula un canario porque son los primeros que detectan si hay alguna pérdida de gas y se mueren. Bueno, Rosario, cuando empieza a haber procesos productivos, o mejor dicho, de desinversión productiva, es como ese canario que detecta en los primeros movimientos lo que se abre después para todo el país. Y está pasando en Asindar, está pasando en talleres metalúrgicos muy pequeños, que empiezan a sentir el cimbronazo de este proceso económico y que empieza a ser preocupación de la clase política. No tanto el oficialismo, que pareciese estar festejando triunfos en base a planillas Excel que les dicen o le reflejan una disminución del déficit financiero. Pero claro, en economía eso es una de las variables. Los que están viendo, los que entienden de en serio la política, es que detrás de ese déficit, o mejor dicho, lo que produce ese déficit es un ajuste feroz que repercute en los cimientos de la conformación del eje y de las redes productivas de nuestro país. Y es allí donde están mirando con mucha atención, porque encima el gobierno no tiene la sensibilidad necesaria ni siquiera para mandar alimentos a los barrios más carenciados. ¿Por qué? Por una supuesta lucha contra compras y administración corrupta, fraudulenta, en fin. Que la debe haber, seguro, pero no dejás de mandar. A ver, si tenés un problema, no dejás de mandar alimentos, sino que mandás los alimentos y después vas viendo cómo vas corrigiendo esas desviaciones. Lo cierto es que en la política hay sectores que están empezando a charlar. Sergio Massa, por ejemplo, que se fue a trabajar a un fondo buitre, está dando una señal política, está diciendo, ojo que yo no soy la cámpora, ojo que no estoy alineándome a los que siempre insultaron a los fondos buitres. Está dando un mensaje interesante Sergio Massa. Está diciendo, yo no soy ese discurso, yo sí soy pro mercado. Está hablando Larreta, que dijo que Macri quería regalarle el PRO a Javier Milei. Está hablando Miguel Pichetto, uno de los principales aliados del gobierno en el Congreso Nacional. Está hablando Yarlor, el gobernador cordobés, y está hablando Lustó, Jacobiti, ese radicalismo que marca diferencia respecto la orientación, el rumbo que está tomando el gobierno nacional. Hay una mesa ahí que podemos incluir también, por supuesto, a los gobernadores patagónicos, que a partir de la pelea de Nacho Torres con Javier Milei tomaron muchísima relevancia en la arena política nacional. Están hablando de ver qué se va a hacer el día después, si esto no cambia, si hay un agotamiento de la paciencia de la gente, que hoy la aceptación del presidente ronda los 50 puntos, pero advierten que puede haber un desmoronamiento muy importante de un día para el otro, cuando a la situación económica se sumen algunos hechos en eso de que la magia de la política suele regalar, que son estas irrupciones de hechos no contemplados, se llaman cisnes negros a veces, que hacen que las cosas cambien de rumbo. Lo cierto es que están hablando todos estos dirigentes importantes
en esta transversalidad que se está dando opositora, que todavía no quiere mostrar las cartas porque de hecho tampoco sabe muy bien qué es lo que se puede hacer el día después. Y ahí también se encuentra, y esto le puede sonar extraño, pero es lo que está sucediendo, el expresidente Mauricio Macri, que decía esto en la ciudad de Rosario cuando estuvo en la cena de la Fundación Libertad. Vamos a repasar sus palabras. Entendamos que si la sociedad votó a alguien ajeno al sistema político, porque este es un verdadero outsider, no es Trump, como dicen, que tenía el Partido Republicano atrás, no es Bolsonaro, tenía el ejército atrás, eres él, su hermana y las redes sociales, y llegó porque la decisión de ustedes, los argentinos, fue que querían un shock en el sistema político. Bueno, ha generado un shock. Ahora que nos toca a todos nosotros estar a la altura de las circunstancias, ser generosos y humildes en la defensa de las ideas de fondo. ¿Qué dice Mauricio Macri? Es Milei, su hermana y las redes sociales. Ese es el núcleo de poder que está viendo Mauricio Macri que tiene el presidente. Un Mauricio Macri que habla, y eso se lo vamos a preguntar a Federico Angelini esta noche, lo vamos a tener aquí, al vicepresidente del PRO y funcionario del área de seguridad a nivel nacional, le vamos a preguntar sobre este tema. Mauricio Macri habla varias veces por semana con Javier Milei, le presenta sus inquietudes, sus propuestas, pero que después en la práctica Javier Milei hace oídos sordos. Y eso no le está cayendo muy bien a Mauricio Macri y está dentro de los dirigentes de primer nivel de la política que están viendo que Milei corre ciertos riesgos. Lo cierto que, además de haber pasado por la Fundación Libertad, estuvo también junto al gobernador Maximiliano Puyaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia, hubo allí legisladores provinciales, nacionales, en fin, referentes del arco político provincial de distintos niveles que acudieron, ahí fueron a un agasajo, a una distinción que le dio el gobernador a Mauricio Macri, donde Mauricio Macri no se guardó nada. Mauricio Macri le dijo al gobernador que tenía que, 3 puntos fundamentales: bajar el gasto de la energía. Santa Fe dijo que era una de las energías más caras. Claro, habrá que ver cuál es la comparación y cuál es el análisis que hace el presidente Macri, el expresidente Macri, respecto a la energía, porque es cierto que Santa Fe tiene energía más cara, por ejemplo, que Ciudad de Buenos Aires, que está súper subsidiada. Pero si sacamos los subsidios, Ciudad de Buenos Aires no deja de ser una ciudad. Concentra 3 millones de habitantes como Santa Fe, pero en una superficie territorial infinitamente menor que la provincia de Santa Fe. Y la provincia de Santa Fe tiene 3 millones, pero en una extensión que es más grande que Italia y que tiene desarrollos en distintas zonas de la provincia. Y cada zona y cada sector productivo, que aparte es muy diverso, y cada industria requieren de infraestructura eléctrica. Por lo tanto, es mucho más cara Santa Fe la posibilidad de llevar a cada rincón de la provincia la energía necesaria, no solo para vivir, sino también para producir. Digo esto no para defender ni a Puyaro ni a Macri, no es la intención, sino para comprender que a veces hay cosas que desde Buenos Aires se les escapa la totalidad del mapa. Porque es fácil venir y decir, bueno, vos tenés la energía más cara, que tenemos una energía cara, que eso hay que revisarlo también, y que hay que ver también, modificando quizás
cuestiones de la estructura de la empresa, de la AEP, nos pueda alivianar un poco a los usuarios. Bueno, lo cierto es que Macri le planteó como primer punto la energía, segundo punto la eliminación de los ingresos brutos y el tercer punto la privatización de los servicios públicos. Y llamó la atención que puntualizó en el tema de cárceles. Puso como ejemplo que en el mundo la mayoría de los servicios que puede prestar los privados, los prestan los privados aunque sean de carga pública. Y puso el ejemplo de las cárceles, que un privado puede construir una cárcel, la puede administrar y el Estado le paga por los presos. Ahora bien, ¿estará Mauricio Macri detrás de alguna de estas empresas internacionales que tienen interés en construir cárceles privadas en la provincia de Santa Fe? Es un enigma, no lo sabemos, no tenemos la información. Y si hablamos de cárcel, ya cerramos con esto, vemos esta imagen que se viralizó, que la publicó el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, donde vemos ahí una imagen que alude a esas imágenes de El Salvador, donde Nayib Bukele, el presidente, emprendió una guerra contra las maras y creó un gran centro carcelario con más de 3.000 plazas para los terroristas. Bueno, vamos a hacer 2 o 3 observaciones porque ya estamos un poco pasado de tiempo. La primera, cuando Nayib Bukele publica las primeras imágenes de lo que pasa en las cárceles, ya llevaba 3 años metiendo preso a las maras y se aseguró de que las estructuras mafiosas de su país que dominaban el territorio estuviesen ya prácticamente inactivas para poder dar cuenta de lo que se hizo y cuál fue el proceso de pacificación. Segundo, eso en Santa Fe no está ocurriendo y de hecho si el plan del gobierno provincial es impedir que desde adentro de las cárceles se envíen mensajes hacia el afuera para evitar que los detenidos administren los delitos y el narcotráfico, me parece poco prudente que el gobierno nacional sea ahora el que manda esos mensajes de adentro de las cárceles hacia el afuera. Es un tema delicado, creo que allí hay una competencia, también se lo vamos a consultar a Federico Angelini, hay una competencia entre el gobierno nacional y el gobierno provincial por ver quién es el padre de la mano dura en la provincia de Santa Fe. Creo que es un tema muy delicado, se asesinaron a 2 taxistas entre el martes y el miércoles a la noche en nuestra ciudad, tiene algunos tramas bastante oscuras vinculadas al dueño de la empresa de taxi, pero lo cierto es que es un tema muy delicado que me parece que la pifian si van a utilizar el tema de seguridad como bandera electoral, porque eso es un boomerang, les puedo asegurar que se les va a volver en contra y si fracasan tanto Patricia Bullrich como Maximiliano Puyaro en el tema de seguridad, no solo les va a perjudicar sus carreras políticas, sino que también vamos a salir perdiendo todos los santafesinos y los argentinos en general, porque es un tema, reitero, sumamente frágil y muy preocupante. Señores, estos 52 minutos voy a estar solo porque la felicitamos a Niki Magariños, que se fue a Santa Fe a una distinción que le hacen no por 52 minutos, sino por el programa de radio que tiene junto con Analía Provenzal, quien es en verdad la conductora de ese programa. Así que las felicitamos a las 2 y bueno, le mandamos desde aquí nuestros saludos. Bienvenidos a 52 minutos.